Hay una fecha marcada en el calendario del Vaticano que casi nadie fuera de sus muros ha notado todavía. Quedan exactamente 2 meses para que llegue. Del 7 al 14 de octubre, obispos de todo el mundo se reunirán en Roma. Dentro de esa sala, la familia y el matrimonio serán el tema de discusión durante 8 días consecutivos, y cada palabra pronunciada allí será sopesada con genuino cuidado. Pero la frase más incómoda conectada con toda esta reunión ya se ha pronunciado, semanas antes, y no en Roma. Se pronunció en una iglesia de Wisconsin, ante un grupo de parejas casadas, 19 días después de que el Vaticano hubiera circulado ya su propio documento preparatorio para la reunión de octubre. El 25 de julio, fiesta de Santiago el Mayor, el cardenal Raymond Burke subió al altar del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse. Ante él se sentaban parejas que acababan de concluir un retiro dedicado específicamente al matrimonio. Y en ese entorno pronunció una frase que, en su superficie, suena como una simple definición, pero que funciona, una vez examinada con cuidado, como una posición genuina y deliberada tomada sobre la exacta cuestión que la reunión de octubre dedicará 8 días a discutir. La gracia del santo matrimonio, dijo, no es un ideal al que solo unos pocos puedan aspirar. El cardenal se detuvo deliberadamente en esa palabra específica, ideal, y luego la invirtió por completo. Completó el pensamiento. Es, más bien, una realidad objetiva, un don sobrenatural que conduce al esposo y a la esposa a buscar su mutua salvación eterna por el camino del amor divino. No se detuvo ahí. Cerró su homilía pidiendo a los fieles reunidos ante él que se prepararan, si no para el martirio rojo del derramamiento real de sangre, sí ciertamente para el martirio blanco del testimonio fiel al Señor. ¿Testimonio fiel frente a qué? Específicamente. Sus palabras fueron precisas y deliberadamente elegidas. Frente a la indiferencia, al ridículo y a la persecución. 3 palabras seleccionadas una a una, en secuencia cuidadosa y deliberada, no una fórmula devocional vaga ofrecida de pasada. Para comprender por qué esa homilía específica ha generado ecos que cruzan el océano y llegan al corazón de la conversación vaticana actual sobre la familia, es necesario abrir el documento cuyo 10º aniversario se observará formalmente en esa misma reunión de octubre. Se llama Amoris Laetitia. El Papa Francisco lo promulgó el 19 de marzo de 2016, al término de 3 años de trabajo sinodal, incluidos 2 asambleas generales completas de obispos dedicadas específicamente a la familia, una extraordinaria y una ordinaria. Ese mismo documento también usa la palabra ideal, y la usa con frecuencia, y casi siempre en un sentido crítico. Pero el verdadero objetivo de esa crítica no es necesariamente lo que mucha gente asume que es. En el párrafo 36, Francisco realiza lo que equivale a un examen de conciencia colectivo. Escribe que a veces la Iglesia ha presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, y añade que este ideal estaba lejos de las situaciones concretas y de las posibilidades reales de las familias reales tal como realmente existen. El sujeto de esa crítica específica somos nosotros, los propios pastores, no el sacramento del matrimonio. La conclusión de ese párrafo se declara con claridad y sin ambigüedad. Esta idealización excesiva, escribe Francisco, no hizo el matrimonio más deseable y atractivo, sino más bien todo lo contrario. En el párrafo 57 regresa al mismo punto, esta vez a través de una imagen específica. Del sínodo, escribe, no emerge un estereotipo de la familia ideal, sino más bien
un mosaico desafiante compuesto de muchas realidades distintas. Quienes defienden ese texto lo leen de esta manera específica. Nadie está bajando el listón, argumentan. La Iglesia simplemente está dejando de describir a las familias como si todas fueran uniformemente perfectas. Esto se presenta como un argumento pastoral más que doctrinal, y conlleva un elemento genuino de realidad pastoral que todo párroco reconoce por experiencia directa. Las familias que no pueden verse reflejadas en un ideal inalcanzable a menudo simplemente dejan de intentarlo por completo, y quienes se alejan de la Iglesia rara vez encuentran el camino de regreso después. El 6 de julio, el Dicasterio para los Laicos y la Secretaría del Sínodo publicaron conjuntamente la estructura temática de la reunión de octubre. 5 áreas específicas, todas ellas construidas explícitamente en torno a la práctica de escuchar directamente a las familias, los jóvenes y el descubrimiento de la vocación al matrimonio. Los primeros años de la vida matrimonial, descritos en el documento como un periodo decisivo, y el acompañamiento de familias en lo que el documento llama situaciones complejas, enmarcado dentro de una estructura explícitamente pastoral a lo largo de todo el documento. Ahora coloquemos todo esto directamente junto a la frase del 25 de julio del cardenal Burke. El cardenal no niega que existan genuinamente familias heridas, y no habla en absoluto de modelos o estereotipos de la manera en que lo hace el documento preparatorio. Habla en cambio de la gracia. Dice que el matrimonio no es un destino hacia el cual los esposos todavía caminan, sino más bien algo que ya han recibido plenamente el mismo día en que se casaron. No una meta aún por alcanzar, sino un punto de partida ya plenamente dado. La diferencia entre estos dos encuadres parece sutil en la superficie, y no es en absoluto sutil en sus implicaciones reales. Si el matrimonio es fundamentalmente un ideal, entonces quienes aún no lo han alcanzado permanecen en algún lugar del camino hacia él. Si el matrimonio es en cambio fundamentalmente un don ya recibido, entonces la pareja ya posee todo lo esencial desde el momento en que se celebra el sacramento. Hay entonces un segundo elemento dentro de la homilía de Burke, el que desde entonces ha viajado rápidamente por los sitios web y comentarios católicos. Burke no se limita a pedir a los fieles que defiendan una posición teológica particular. Les pide que se preparen a pagar un costo real por sostenerla. El martirio blanco no es una metáfora vaga, y no es una invención teológica reciente. Dentro de la propia larga tradición de la Iglesia, se refiere específicamente a quienes permanecen fieles sin morir realmente por esa fidelidad, pagando en cambio, a través del aislamiento y la marginación social, lo que otros, a lo largo de la historia, han pagado con su propia sangre. Y las 3 palabras específicas que eligió para describir lo que los esposos fieles deben esperar encontrar no son genéricas ni intercambiables. Indiferencia, ridículo, persecución, ordenadas, notablemente, en ese orden específico, avanzando desde la experiencia más común y cotidiana hacia la más rara y severa. La homilía cayó, no por coincidencia, en la fiesta de Santiago el Mayor, el primero de los apóstoles en ser muerto por su fe. El cardenal construyó toda su homilía en torno a esa fecha litúrgica específica. Pidió a los presentes que retomaran sus prácticas espirituales con renovado entusiasmo y renovada energía, y que lo hicieran específicamente para la transformación del mundo a través del propio sacramento del matrimonio. La familia, añadió, es el fruto incomparable de ese sacramento, no simplemente un área pastoral más entre muchas otras a las que asistir desde una cómoda distancia institucional, sino el instrumento concreto a través del cual el mundo mismo se transforma realmente.
La inversión de perspectiva aquí, en comparación con el encuadre encontrado en el documento preparatorio de octubre, es total y completa. Colocadas directamente una al lado de la otra, estas dos posiciones revelan algo genuinamente curioso sobre todo el debate. Ambas tratan la palabra ideal como un problema genuino que requiere corrección, pero llegan a esa conclusión compartida por razones exactamente opuestas. Para el texto de 2016, el ideal en cuestión está demasiado alto. Describe familias que no existen realmente en la realidad, y al hacerlo desalienta a las familias reales que sí existen y que no alcanzan ese estándar inalcanzable. La solución propuesta, en este marco, es bajar nuestra mirada colectiva hacia la realidad concreta tal como realmente es. Para el cardenal, el ideal en cuestión está demasiado bajo. Reducir algo que es realmente un don ya dado a un mero destino aún por alcanzar, argumenta, despoja a los esposos de la gracia que ya poseen genuinamente desde el momento de su matrimonio. La solución propuesta, en su marco, es elevar nuestra mirada colectiva más que bajarla. Dos diagnósticos enteramente opuestos, ambos partiendo de la misma palabra exacta, y esto no es meramente una disputa sobre vocabulario o preferencia semántica. En octubre, dentro de esa sala, habrá que hacer efectivamente una elección genuina sobre cuál de estos dos diagnósticos guiará el enfoque pastoral de la Iglesia hacia la vida familiar durante la próxima década. Hay que declararlo con verdadera precisión aquí, porque la distinción importa genuinamente para comprender lo que realmente está en juego. La reunión de octubre no es formalmente una asamblea plena del Sínodo de los Obispos. El propio Vaticano lo hace explícito en su documento preparatorio. Se llevará a cabo, sin embargo, en un estilo plenamente sinodal, estructurado en torno a la escucha, la oración y el discernimiento comunitario, y se espera que los obispos asistentes, a su regreso a casa, renueven formalmente su compromiso pastoral con las familias dentro de sus propias diócesis locales. En el consistorio extraordinario celebrado el 27 de junio, el Papa anunció que también se traerían a Roma varias familias específicamente para compartir su propia experiencia vivida directamente con los obispos reunidos. Su presencia, dijo, es esencial, y añadió una frase que ninguno de los dos lados de este desacuerdo actual disputa realmente. Donde la familia está herida o aislada, dijo, toda la sociedad carga con las consecuencias. En ese punto específico, hay un acuerdo genuino a través del espectro católico más amplio. Las familias en crisis representan un problema real y serio, y sus heridas se propagan hacia afuera, afectando la vida más amplia de la sociedad en su conjunto. Nadie creíble de ninguno de los dos lados de este debate niega esa premisa básica. El desacuerdo comienza precisamente en la cuestión de la cura, de cómo debería verse realmente en la práctica el remedio pastoral real para esa crisis generalizada de la familia. Un lado cree que las familias se están perdiendo específicamente porque la Iglesia ha, a lo largo de las últimas décadas, pedido demasiado de ellas, presentando estándares tan exigentes y tan alejados de la realidad vivida que las familias ordinarias que luchan simplemente se rinden antes incluso de intentar alcanzarlos. El otro lado cree que las familias se están perdiendo por la razón esencialmente opuesta, porque la Iglesia ha pedido demasiado poco de ellas, fallando a lo largo de esas mismas décadas recientes en comunicar con suficiente claridad y convicción el peso pleno, la dignidad plena y la gracia sobrenatural plena que el sacramento del matrimonio confiere genuinamente a quienes lo reciben. Cualquiera que lea. Amoris Laetitia. Con cuidado,
y desde un marco teológico simpático objetará con razón que el documento nunca niega explícitamente la gracia del sacramento mismo, y esta objeción específica merece ser reconocida con honestidad más que desestimada. El párrafo 36 aborda una cuestión de comunicación pastoral y enfoque catequético. No propone directamente un cambio en la teología sacramental en ningún sentido formal o explícito. Esa distinción es real, y los defensores del documento tienen razón al insistir en ella. Pero quienes se sitúan con el cardenal Burke en esta cuestión responderán, con igual seriedad, que una manera específica de comunicar una doctrina, repetida de forma consistente a lo largo de toda una década y reforzada en parroquia tras parroquia a lo largo del mundo, se convierte inevitablemente, en la práctica, en una especie de teología propia, independientemente de lo que permanezca técnicamente verdadero en las notas a pie de página y cualificaciones cuidadosas del documento original. Si los pastores han pasado 10 años enfatizando principalmente la fragilidad humana, el acompañamiento pastoral y los riesgos de un ideal inalcanzable, mientras enfatizan comparativamente poco la gracia sobrenatural objetiva ya dada a cada pareja válidamente casada desde el momento de sus votos matrimoniales, entonces la formación teológica práctica, realmente recibida por toda una generación de familias católicas, puede diferir sustancialmente de lo que el documento original de 2016, leído de forma aislada y con plena precisión teológica, pretendía técnica y estrechamente transmitir. Este también es un argumento serio, hecho de buena fe, y merece una consideración genuina más que el descarte como mera sospecha reaccionaria. Lo que hace que la homilía del 25 de julio del cardenal Burke sea tan genuinamente significativa dentro de esta controversia más amplia en desarrollo no es principalmente su contenido teológico específico, por sustancial y cuidadosamente construido que ese contenido claramente sea. Es el momento deliberado de su entrega, llegando solo 19 días después de que el propio documento preparatorio del Vaticano ya hubiera sido publicado formalmente, y de que sus 5 ejes temáticos para la reunión de octubre ya hubieran sido fijados. Burke no estaba respondiendo a una preocupación abstracta o hipotética que flotara en algún lugar de la conversación católica general. Estaba respondiendo de forma directa, punto por punto, a un documento específico y ya publicado, uno que ya había comenzado a moldear activamente cómo los obispos de todo el mundo se preparaban para abordar esta reunión específica de octubre. Y su respuesta elegida no fue principalmente canónica o burocrática en carácter, aunque permanece, como este canal ha documentado extensamente en los últimos meses, uno de los canonistas vivos más altamente considerados y técnicamente precisos de la Iglesia. Su respuesta adoptó en cambio la forma de una homilía, entregada directamente a parejas casadas reales, que acababan de completar un retiro dedicado específicamente a fortalecer sus propios matrimonios, en la fiesta específica del primer apóstol martirizado por la fe cristiana. Esta fue una intervención pastoral deliberada y cuidadosamente construida, dirigida directamente a familias reales más que a una argumentación teológica abstracta conducida a una cómoda distancia de la experiencia vivida real. Y este carácter específico de su intervención merece sopesarse con cuidado junto a su contenido teológico sustantivo. La advertencia sobre el martirio blanco merece una atención particular y sostenida aquí, porque representa algo considerablemente más serio y más trascendental que un simple recurso retórico desplegado por efecto homilético dramático. Burke está diciendo a las parejas casadas fieles, de forma directa y sin ningún suavizamiento, que aferrarse a la comprensión católica tradicional del matrimonio como un don sobrenatural objetivo
más que como un ideal distante y en gran medida inalcanzable, puede muy bien costarles algo genuinamente real en el momento cultural y eclesial específico en que la Iglesia se encuentra actualmente. Indiferencia de una cultura secular circundante que cada vez más considera el matrimonio de por vida, fiel y fecundo, como una opción de estilo de vida pintoresca y en gran medida opcional entre muchas otras igualmente válidas. Ridículo de quienes, potencialmente incluyendo voces dentro de la propia Iglesia, podrían considerar una insistencia en el matrimonio como ya plenamente agraciado, más que como un proyecto pastoral en curso aún perpetuamente en progreso, como una forma de triunfalismo rígido y pastoralmente insensible, desconectado de la realidad vivida, y en casos más severos, una persecución social e incluso eclesial genuina por sostener firmemente una posición que cada vez más va directamente a contracorriente de la cultura circundante más amplia. Este es un lenguaje de considerable peso, y merece tomarse con la seriedad que exige más que desestimarse como mera retórica alarmista o excesivamente dramática. El cardenal Burke ha pasado décadas como canonista y eclesiástico conocido consistentemente por medir sus palabras con verdadera precisión y genuino cuidado teológico. Su decisión de invocar el lenguaje específico e históricamente cargado del martirio, incluso en su forma blanca y no letal, en conexión con el sacramento católico ordinario del matrimonio, representa un juicio teológico considerado y deliberado sobre hacia dónde cree genuinamente que se dirige realmente la conversación interna de la Iglesia sobre este tema específico, y sobre lo que cree que se requerirá de las parejas católicas fieles ordinarias que continúen aferrándose a la plenitud de la enseñanza católica tradicional sobre el matrimonio, tal como esa enseñanza ha sido entendida y consistentemente enseñada a lo largo de muchos siglos. La reunión de octubre, entonces, llega ya cargando el peso de esta tensión específica y no resuelta, ya sea que los propios obispos reunidos elijan nombrarla abierta y directamente durante sus 8 días de discusión o no. De un lado se sitúa un documento preparatorio construido explícitamente en torno a la práctica de escuchar de cerca a las familias en situaciones complejas y difíciles, construido en torno a la preocupación pastoral específica de que un ideal inalcanzable y excesivamente abstracto ha desalentado históricamente más que fortalecido genuinamente a las familias reales, tal como realmente existen y luchan en el mundo. Del otro lado se sitúa un cardenal que ha reformulado pública y deliberadamente toda la pregunta subyacente, insistiendo en que el fracaso pastoral real de las últimas décadas corre precisamente en la dirección opuesta, que a las parejas se les ha vendido sistemáticamente de menos la gracia sobrenatural genuina que ya es objetivamente suya desde el momento de su boda, y que recuperar una confianza adecuada y plena en esa gracia ya dada, más que continuar tratando el matrimonio como una aspiración perpetuamente distante aún por alcanzar gradualmente a través de años de acompañamiento pastoral, es la tarea pastoral real y más urgente a la que se enfrenta genuinamente la Iglesia en este momento específico de su historia. Ambos diagnósticos afirman, con aparente sinceridad, estar genuinamente orientados hacia el bien auténtico de las familias reales. Ambos reconocen explícitamente, sin disputa significativa entre ellos, que muchas familias hoy están genuinamente heridas, genuinamente luchando y a menudo genuinamente aisladas de la participación plena y activa en la vida sacramental ordinaria de la Iglesia. Donde divergen de forma aguda y trascendental es en su remedio propuesto para ese diagnóstico ampliamente compartido y mutuamente reconocido. Bajar la altura percibida del ideal, de modo que las familias que luchan ya no se sientan excluidas
o condenadas por un estándar inalcanzable puesto ante ellas. O elevar el piso percibido de lo que cada pareja ya posee objetivamente desde el día de su boda en adelante, de modo que las familias que luchan lleguen a comprender e interiorizar genuinamente que la gracia requerida para superar sus dificultades específicas ya les ha sido, de hecho, plena y objetivamente dada en el propio sacramento, requiriendo solo ser más conscientemente reconocida, más deliberadamente recibida y más plena y cooperativamente vivida en la práctica. Esa fecha marcada en el calendario del Vaticano lleva ahora una sombra directamente sobre ella que no existía de la misma manera antes de que se pronunciara la homilía del 25 de julio del cardenal Burke y comenzara posteriormente a circular ampliamente por los medios y comentarios católicos. Del 7 al 14 de octubre, la vida familiar será el tema explícito de discusión durante 8 días consecutivos, conducidos directamente en presencia del propio Papa y de las familias específicas que han sido invitadas personalmente a compartir su propia experiencia vivida con los obispos reunidos. Si los obispos reunidos eligen finalmente el marco del documento preparatorio de 2016, construido en torno al acompañamiento pastoral y a una deliberada bajada de un ideal teológico supuestamente inalcanzable, o si eligen en cambio algo considerablemente más cercano al propio marco del cardenal Burke, construido en torno a la gracia objetiva y ya plenamente dada del sacramento y a un llamado correspondiente a una fidelidad genuina y potencialmente costosa, incluso frente a la indiferencia, el ridículo o la persecución abierta moldeará cómo se pastorea, se forma y se acompaña realmente a los matrimonios y familias católicas ordinarias durante toda una década venidera, extendiéndose mucho más allá de los 8 días formales de discusión que la propia reunión ocupará realmente en el calendario del Vaticano. Los fieles que observan esto desde fuera de los muros de esa sala de reuniones específica merecen, como mínimo, un relato honesto y de mirada clara de lo que genuinamente está en juego en esta discusión, más que una asunción cómoda y prematura de que esto representa una cuestión zanjada con una respuesta obvia e incontroversial ya firmemente en la mano. No está zanjada. 2 diagnósticos serios y sustancialmente distintos del mismo problema pastoral subyacente, llegados a por eclesiásticos serios y sinceros que operan plenamente de buena fe, circulan actualmente y simultáneamente de forma genuina dentro de la Iglesia, y octubre revelará muy probablemente, con considerablemente más claridad de la que existe actualmente, cuál de estos 2 diagnósticos este pontificado específico pretende en última instancia respaldar formal y pastoralmente a medida que avanza. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.